Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, noches de este viernes 2 de abril del 2021. Ya lo saben, yo soy Carlos Baños. Los saludo con gusto desde la Ciudad de México para una entrega más de mi licantropía. Este espacio de periodismo de opinión, crítico, independiente, analítico, donde hacemos un breve comentario, un breve análisis sobre algunas de las noticias más relevantes de la última semana, de los más recientes días. Viernes 2 de abril es Viernes Santo dentro del calendario litúrgico cristiano. Y tenemos 10 noticias, son 9 nacionales y una extranjera. Por supuesto, tenemos que comenzar recordando la idea central, la idea eje de este espacio, de que el hombre es el lobo del hombre, de que todos nosotros somos bestias carniceras, que somos realmente animales los unos con los otros, que somos bestias depredadoras y que solo gracias a los contratos, gracias a los pactos, gracias a los acuerdos de mutua conveniencia, dejamos este estado de naturaleza para, para convertirnos en seres civilizados, hasta donde se puede ser civilizado. Eh, Sin más preámbulo, entremos a nuestras notas a comentar. Nota número 1. Ernesto Zedillo Ponce de León, expresidente de México, él fue presidente de 1994 al 2000, reitera que la política antidrogas es un verdadero fracaso. Es algo que algunos de nosotros hemos venido diciendo desde al menos algo así como unos 30 años. Ustedes han visto que tanto el presidente Ernesto Zedillo como el presidente Vicente Fox han reconocido que la política antidrogas del Estado mexicano es un fracaso. Y nos referimos específicamente a la política antidrogas que es prohibitivo y punitiva. Es decir, se basa en la prohibición y en la punición, en el castigo, en la persecución de la producción, la distribución y en buena parte del consumo de drogas. Esta es la política de drogas que critican, que reprueban tanto Ernesto Zedillo como Vicente Fox. Lo triste del asunto, lo patético del asunto, es que tanto Zedillo, del PRI, como Fox, del PAN, hacen esta reprobación ya que dejaron la presidencia de la República. Bueno hubiera sido, muy bueno, hubiera sido que reconocieran el fracaso de esta política en sus correspondientes gobiernos, en sus correspondientes sexenios, y hubieran enmendado la plana, hubieran dado un giro fundamental en la política contra las drogas. Después obviamente vino Felipe Calderón y su bastante desacertada y costosa guerra contra las drogas. Y después Peña Nieto, que siguió una inercia, y López Obrador, que sencillamente no sabe qué hacer con el tema. Y además estamos en la espera de que el Senado de la República regule el uso, la producción, la distribución, el consumo de la cannabis. Simple y sencillamente no sabe qué hacer con respecto al tema. De que la tiene que regular, porque ya es un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero no saben exactamente cómo. Aquí lo que importa es destacar lo que muchos de nosotros, sobre todo pensadores liberales, hemos venido diciendo desde hace varias décadas. Insisto, desde hace al menos 30 años, 3 décadas. De que la mejor política de drogas es la de la absoluta legalización de todas las drogas. De todas. De todo el eje, producción, distribución y consumo. Y dejar que sean las fuerzas del libre mercado las que determinen hacia dónde va justamente el mercado de las drogas. Y además es un asunto simple, sumamente sencillo. Miren ustedes, si nosotros legalizamos absolutamente todas las drogas, quedará en la voluntad, la firme voluntad del consumidor, qué hacer frente a ellas. Si usted decide no consumirlas, se acabó el problema. Y si usted decide consumirlas, tendrá que asumir con plena responsabilidad las consecuencias de ese consumo. Un consumidor racional, por supuesto, tendrá que estar continuamente observando
tres aspectos fundamentales en el mercado de las drogas, específicamente en el consumo: la calidad de la droga, la cantidad de consumo y la regularidad en el consumo. De tal suerte que si incurre en patrones desmedidos, desmesurados de consumo de drogas, quedará afectado en su salud y quizá en otras órbitas, en otros ámbitos de su vida personal, y tendrá que pagar el costo por ello. De tal suerte, pues, de que tenemos que pensar en una sociedad, en un estado, en un pueblo, donde los ciudadanos de verdad se consideren seres libres, sujetos libres, inteligentes y responsables, y que tendrán que asumir con plena responsabilidad las consecuencias de sus actos. Por eso la importancia de legalizar absolutamente todas las drogas y dejar que sean las personas, en uso de su inteligencia y de su responsabilidad, quienes determinen qué hacer frente a las drogas. Por supuesto que habrá consecuencias negativas para muchos de ellos, para muchos consumidores, y así tendrá que ser, y que asuman los costos de sus decisiones. Y por supuesto también que esto solo aplicaría para personas adultas, para personas que ya tienen la mayoría de edad, para responder por sus actos y para decidir por sus actos. Esa es la esencia del asunto. Por tanto, qué bueno que nuestros políticos, aunque sea toro pasado, reconozcan que la política antidrogas de carácter prohibitivo, punitivo, es un fracaso. Qué bueno, es un gran avance. Ahora hay que dar el siguiente paso: obligar al pueblo de México, obligar a esta sociedad a que se asuma como una sociedad de sujetos libres, inteligentes y responsables. De eso se trata la democracia. De eso se trata la democracia. No podemos pensar en una democracia de personas que no tienen libertad, racionalidad y responsabilidad. Y por supuesto, como ya lo he dicho, los menores tienen que estar protegidos. Ya llegará el momento, la mayoría de edad, para que decidan por sí mismos. Qué bueno, señor Ernesto Zedillo, que reconoce que esa política antidrogas es un fracaso. Qué bueno que lo reconoce Fox. Qué malo que lo hacen a toro pasado, ya que dejaron de ser presidentes. Pero esperemos que esos testimonios, que esa experiencia, le sirva al presidente en turno. Un presidente bastante mediocre que además, dicho sea de paso, se considera liberal, cuando del liberalismo el hombre no entiende ni un ápice. Un gobierno de veras liberal, desde hace muchísimo tiempo, ya hubiera legalizado absolutamente todas las drogas, todo el eje, es decir, producción, distribución y consumo, y dejar que sean los ciudadanos, los consumidores, los contribuyentes, los que decidan hacia dónde tiene que ir este mercado. Punto número 2. Perdón, me estoy tomando mi cafecito de nocturno. Delicioso. Dice López Obrador que no hay militarización en México. Pero caramba, tenemos militares metidos hasta en la sopa. Miren ustedes, es importante notar que la gente sepa exhibir, publicar, informar, que tan solo en estos 2 años y cacho del gobierno de la Cuarta Trastornación Mental, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, ha suscrito contratos, tengo aquí el dato, por el orden de 25,000 millones de pesos. Un poquito más arriba, 25,000, cerremos, 25,000 millones de pesos para la construcción de hospitales, carreteras, jardines infantiles, el aeropuerto de Santa Lucía, un tramo del Tren Maya, bancos, canales de riego, de este tipo de obra pública, y para cuidar las instalaciones de Pemex, la distribución del combustible, para integrarse en los comités de adquisición y distribución de medicamentos e insumos médicos en este ambiente de pandemia y otras más. Es decir, tenemos a las Fuerzas Armadas, tenemos a los militares metidos hasta en la sopa. Quizá López Obrador cree que teniendo a los militares ocupados en obras públicas, en jugosos contratos de obra pública,
al amparo del poder público, del poder gubernamental, los militares no van a pensar en golpes de Estado. A lo mejor es lo que está pensando López Obrador. Es mejor tenerlos muy entretenidos en contratos de obra pública, jugosos contratos de obra pública al amparo del poder gubernamental, para que los militares no estén pensando en golpes de Estado. Pero cuidado, los militares, las Fuerzas Armadas, tampoco están haciendo gran cosa en el combate contra el crimen organizado, que lo hemos visto, lo hemos comprobado, lo hemos constatado, cada vez está más fuerte en este país. Sobre todo lo que tiene que ver con tráfico de drogas, tráfico de personas, tráfico de armas y huachicoleo. Por mucho que este gobierno quiera maquillar las cifras, nosotros sabemos perfectamente que el crimen organizado está ganando las principales partidas. Entonces, gran error de este gobierno, del gobierno del Nerón de Palacio Nacional, del gobierno de la Cuarta Trastornación Mental. Gran error. Tener entretenidos a los militares en las obras públicas que bien podrían hacer ingenieros civiles, ingenieros ciudadanos comunes y corrientes, empresas privadas del sector privado, que además vaya que necesitan incentivos económicos en estos tiempos de pandemia. Eso lo podrían estar haciendo empresas privadas, de civiles, y no las Fuerzas Armadas. Eso por un lado. Pero además, estas acciones distraen a las Fuerzas Armadas de verdaderas labores de inteligencia y de combate contra el crimen organizado. Un error doble de López Obrador que por supuesto, pasará la factura y ya la está pasando. Punto número 3. Perdón, aquí está mal el número, es el número 3. Punto número 3. Ahí está. AMLO y las muestras de desaprobación a su gobierno en su natal Tabasco. Ya sabemos nosotros que recientemente el presidente fue a su natal Tabasco a darle seguimiento. Perdón, estoy aquí volviendo a marcar los números, que por ahí tuve un errorcito. Ya decíamos que Andrés Manuel López Obrador acaba de estar en su natal Tabasco, y vaya muestras de rechazo que recibió por parte de sus paisanos. Nos acordamos de estas terribles inundaciones que dejaron a varias localidades realmente en una situación catastrófica. Perdieron casi absolutamente todo, y sobre todo sus enseres, todo lo que tiene que ver con los enseres domésticos, con los aparatos más elementales que necesita una casa. El presidente se comprometió a que todos ellos iban a recuperar estos enseres domésticos, y resulta que a la fecha no se ha cumplido con la meta. De tal suerte que cuando el presidente fue a su gira allá por Tabasco, tuvo que enfrentar a varios conglomerados, a varios grupos sociales que le reclamaban su incumplimiento. Ahí es bien importante darse cuenta que cada vez que el presidente sale a sus giras, se está cayendo el mito de que él no necesita protección porque el pueblo lo cuida. No, digo, por favor, las imágenes no dejan lugar a dudas. Cada vez el presidente necesita más camionetas blindadas, un convoy más amplio y más guaruras para protegerlo justamente de ese pueblo bueno que le reclama sus incumplimientos. Eso es importante. Cada vez son más las manifestaciones de inconformidad frente a este gobierno inepto y mediocre. Se le está cayendo el mito a López Obrador. Es mentira que el pueblo lo cuide. Es mentira que el pueblo está muy feliz con sus políticas gubernamentales. Al igual que los otros gobiernos, porque eso es parte fundamental de todo gobierno. Al igual que los otros gobiernos, los del PAN y los del PRI. Este no es muy distinto. Es más, no es distinto. Siempre los presidentes se atreven a acercarse a la gente cuando el auditorio está controlado, cuando es un auditorio de paleros. Pero cuando no es auditorio de paleros, cuando las manifestaciones populares no están controladas, es mejor
poner pies en polvorosa, subirse a una buena camioneta y estar custodiado por un buen número de guaruras. Y esto lo vamos a estar viendo cada vez más seguido. ¿Por qué razón? Porque ese pueblo bueno ya no es tan feliz como el presidente lo cree. Punto número 4. El muro de Trump sigue en operaciones y se llama López Obrador. Se llama Andrés Manuel López Obrador. Vaya sorpresas que nos hemos llevado, y ni tan sorpresas, ¿eh? La verdad es que ya lo esperábamos. Vaya acontecimientos que hemos visto en las últimas fechas, donde pareciera ser que el gobierno de México, a cambio de vacunas, se compromete a contener la migración centroamericana que tanto molesta a los yanquis, a los gringos, a los norteamericanos. Si alguien pensó que el muro de Trump era una construcción de bardas y alambradas, se equivocó. Ese no es el muro de Trump. El muro de Trump es el gobierno entreguista y vendepatrias de México, en este caso de López Obrador, que sirve para contener la molesta migración centroamericana hacia los Estados Unidos. Molesta para los Estados Unidos. Fíjense por favor ustedes, hagan un recuento de todos los tweets, de todas las comunicaciones, de todos los mensajes que ha mandado López Obrador y su secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Todos los comunicados, los mensajes, los tweets, los posts, agradeciéndole a Joe Biden el envío de millones de vacunas en préstamo, se dice, pero justamente en paralelo el gobierno de México llevando a cabo acciones de contención de la migración centroamericana. Quid pro quo, una cosa por otra, aunque el gobierno lo niegue. Cuando hay muchas casualidades es que en verdad son causalidades. Y miren que en estos días hemos visto unas escenas tan patéticas y dramáticas con respecto a la migración, como aquella de las dos pequeñas nenas, de las dos menores que fueron dejadas en solitario. Primero fueron aventadas de un lado de la barda hacia el otro, de México a Estados Unidos, por un par de polleros, por un par de traficantes de personas, y las dejan a la intemperie, en soledad, pequeñitas de no más de 8 años o por ahí, pero muy pequeñas, solas, en una zona casi desértica, en desamparo total, donde hay muchas alimañas, donde hay fauna nociva, donde seguramente hay traficantes de personas. Esas pequeñas pudieron haber quedado en alguno de los múltiples tugurios de las redes de pedofilia, de tráfico de órganos, vaya usted a saber, corrieron con suerte las menores, pero habrá que preguntarse cuántos de esos fenómenos suceden diario en la frontera de México-Estados Unidos. Es un asunto sumamente dramático, sobre todo lo que corresponde a la migración de menores no acompañados, de menores en solitario, que después quedan totalmente desprotegidos ante las inclemencias del tiempo y ante la podredumbre humana. ¿Hasta dónde vamos a llegar en esta crisis de los migrantes? Pero, para fortuna de los norteamericanos, Andrés Manuel López Obrador, el presidente soberanista, este presidente comunistoide, humanista y cristiano, les está haciendo un gran favor. Está sirviendo de muro de contención de la migración centroamericana hacia los Estados Unidos. Dicho sea de paso, hay que estarlo recalcando y repitiendo continuamente, ninguno de los intelectuales orgánicos del régimen, estos comunistoides harto conocidos, le han hecho una sola crítica al presidente de México por su actitud salamera, vendepatrias y entreguista. Pro-yanqui, piti-yanqui. Ahí tenemos a los Paco Ignacio Taibo, los Enrique Dussel, los Héctor Díaz Polanco, los John Ackerman, los Gibran, los Julio Volvitnik, y agréguenle todos los que gusten. Así también los periodistas que de alguna u otra manera secundan a la cuarta transformación mental. ¿Han escuchado ustedes alguna crítica dura
hacia esta actitud entreguista, funcional a los intereses del imperialismo yanqui? Yo no. Y seguramente no la vamos a escuchar. Porque estos son muy comunistas en el papel. En el papel que no compromete. En el papel que no compromete la quincena. Son unos comunistas bastante simpáticos, como ustedes podrán ver. Punto número 5. AMLO la emprende contra la empresa Latinus y la ONG Artículo 19. Dicho sea de paso, qué escenita se aventó el periodista de Proceso, que ya dejó de ser de Proceso, Álvaro Delgado. Patético a un nivel de Lormolécula. Es impresionante el papel que hizo en la mañanera, una de las mañaneras de esta semana, donde se presenta con López Obrador a hacer público el resultado de una investigación que hizo sobre los orígenes de Latinos. Fue a presentarle al presidente como en bandeja de plata la cabeza de su víctima. En una actitud por demás rastrera, salamera, al parecer está consiguiendo algún puesto relevante en las filas de la Cuarta Transformación Mental. Pero bueno, fue a decir que ya sabía cuál era el origen de Latinus, que detrás de Latinus había empresarios y políticos, sobre todo allegados al PRI y al PRD, que había algo de recursos públicos. Y bueno, esto de alguna manera explicaba, a decir del reportero y después de López Obrador, por qué Latinus ha emprendido una continua crítica hacia el gobierno en turno, hacia el gobierno de López Obrador. Y de paso también, embarraron a esta organización no gubernamental, Artículo 19, que es una organización no gubernamental que en efecto recibe dinero de múltiples medios privados y de gobiernos extranjeros, pero que finalmente lo que promueven es una agenda de transparencia, rendición de cuentas y de auscultación de los gobiernos. Lo importante de este asunto, además de risa loca, hombre, a ver, todos los medios de comunicación es obvio que tienen financistas. Y si hablamos de Latinus o hablamos de cualquier otro medio que está continuamente criticando las políticas, las acciones, los programas, los resultados del gobierno de López Obrador, pues podemos pensar que se trata de un conjunto de empresarios y de políticos contrarios a ese programa de gobierno, a ese plan de gobierno. Perdón, ¿qué tiene esto de extraordinario? Esta es la esencia de la política. Y además nosotros sabemos que el periodismo forma parte del sistema político. No es ajeno al sistema político. Esa es una de las partes fundamentales que al parecer el presidente y toda su corte y toda su camarilla, todos sus cortesanos no han entendido. El periodismo forma parte de la política. Analiza la política dentro de la política misma. Los periodistas, las empresas periodísticas, no son marcianos, no son alienígenas, no son outsiders que ven las cosas desde el topos Uranos, desde las más altas esferas del cosmos. Los periodistas y las empresas periodísticas forman parte del sistema político. Eso, digamos, por favor, no tendría que asustarnos y no nos llamemos engaño, por favor. Debemos ser realistas. El asunto del periodismo no es ese. Que el periodismo tenga intereses se entiende. Que el periodismo genere una agenda o quiera influir en la agenda no debe preocuparnos, no debe de sorprendernos. Lo importante del periodismo siempre será, yo lo he dicho hasta el cansancio, lo importante del periodismo es que los datos, la información que nos presente, sea una información cierta, verdadera, fidedigna, comprobable, verificable, y que los argumentos estén bien hilados de forma lógica. Nada más. No le podemos pedir al periodismo nada más. Así de fácil, así de sencillo. Vuelvo a insistir en esta idea. A mí no me importa cuál sea la fuente periodística. No me importa tampoco quién la financie. No me importa tampoco qué agenda esté impulsando. Yo como lector de noticias
como una persona que se aproxima a la actividad periodística, a mí solo me preocupan dos cosas. La primera, que los datos y la información que me dé el periodista, el periódico, la fuente, sean datos ciertos, verdaderos, objetivos, verificables. Y que cuando ese medio lleve a cabo una argumentación, sea apologética o sea crítica, esa argumentación esté muy bien hilada en términos de lógica. Punto. Nada más. Yo los invito, de hecho, a que apliquen este criterio para juzgar a cualquier medio periodístico, a cualquiera, a cualquier medio periodístico. Es información cierta, correcta, verdadera, verificable y argumentos lógicos. Nada más. Y no me importa quién lo diga y no me importa cómo lo aderece lingüísticamente. En este sentido, queda claro que a López Obrador le está molestando mucho el periodismo de Latinos. Curiosamente, la crítica hacia Latinos, tanto de López Obrador como de su nuevo Lord Molécula, que es Álvaro Delgado, la crítica tiene que ver con quién está detrás de la empresa, no con el carácter verídico del dato duro, la verificación empírica, la argumentación lógica de Latinos. Eso por supuesto que nos habla de una podredumbre mental y también una podredumbre política. Como no puedo contrarrestar los argumentos de Latinos, como no puedo contrarrestar la información de Latinos, entonces ataco su supuesta fuente de financiamiento. Qué bajo ha caído este gobierno y qué bajo ha caído el periodismo que apoya a este gobierno. Dicho sea de paso, y aprovechando la ocasión, sería muy bueno que los periodistas, como Álvaro Delgado, se asomaran al financiamiento de sus propios medios. Me refiero a Proceso, me refiero a La Octava y me refiero también a otros medios afines a López Obrador como La Jornada. Si se trata de desprestigiar a un medio por el dinero que reciben, por la fuente dineraria que los nutre, habría que empezar por esos medios. Y con respecto al artículo 19, bueno, digo, hasta Anabel Hernández y Carmen Aristegui salieron a defender esta organización civil, porque fue una de las organizaciones civiles que sirvió justamente para proteger la labor de estas periodistas frente a la presión que ejerció el gobierno de Peña Nieto contra ellas. Qué curioso, qué poca memoria tiene López Obrador. Y miren que si hay periodistas que en algún momento le han hecho algún favor, quizá de forma indirecta, al gobierno de López Obrador, son Anabel Hernández y Carmen Aristegui. Estas dos periodistas en su momento fueron defendidas, fueron apadrinadas, fueron protegidas, fueron apoyadas por la organización Artículo 19, la que hoy en día está siendo atacada por López Obrador. Qué cosas, ¿verdad? ¿Qué cosas tiene la vida política? Qué débil memoria, qué memoria tan líquida, tan huidiza, tan fluida, tan poco consistente. En fin, punto número 6. José Ramón López Beltrán, el hijo de López Obrador, fue captado, bueno, no fue captado, de hecho, él subió algunas fotos suyas de sus vacaciones en Aspen, Colorado, una zona, ya saben, de nieve para ir a esquiar, con gorrito y bla, bla, bla. José Ramón López Beltrán, uno de los hijos de López Obrador, dándose vida de rey, de jeque, de fifí, de pirurris, de conservador, de burgués. Claro, por supuesto que López Obrador va a decir que finalmente lo hace con sus recursos privados y con una razonable ganancia de sus empresas. Ahorita los hijos de López Obrador se están moviendo en la sombra para que acabando el sexenio puedan salir como grandes empresarios, muy exitosos empresarios, para poder justificar su vida de jet set. Pero resulta interesante, ¿no? Porque mientras el papacito, el papá de José Ramón López Beltrán,
que es el presidente de la República, se la pasa todas las mañaneras haciendo apología de la pobreza y de la humildad y de la justa medianía y bla, bla, bla. Mientras su papá hace este tipo de apologías, José Ramón López Beltrán se da la vida de nene, de junior, de pequeño burgués, del hijo de papi, del pirruration. Interesante, interesante. Papá comunista con hijo burguesito. No va a ser la primera vez que vamos a ver un fenómeno de esta naturaleza. De hecho, acuérdense que yo les he dicho en plan de broma, siempre de forma irónica, cuando les digo qué es un burgués, perdón, qué es un comunista, perdón, qué es un comunista. Y siempre les he dicho, un comunista es un pobre diablo que tiene gustos burgueses, pero no tiene fortuna. Es un pobre diablo que aspira a tener buenos bienes, buenos servicios, pero no tiene dinero para pagarlos. Pero cuando ese comunista tiene acceso a esos bienes a los que aspiró en su momento de pobreza, de indigencia, entonces se vuelve un burgués más. Esta dinámica propia de muchos comunistas hay que verla constantemente. De repente vemos tanto comunista que sabemos que son comunistas por los bienes a los que aspira y no puede conseguir. Y cuando ya los puede conseguir, como que empiezan a ser unos comunistas bastante simpáticos y muy característicos. Rojitos por fuera, pero blanquitos por dentro. Por eso se les llama los comunistas de manzana, ¿no? Muy rojos por fuera, pero nada más los muerdes y aparece entonces su blancura. En fin, vamos a tener que seguir viendo estos espectáculos realmente risibles del papacito que ensalza la humildad y la pobreza, la justa medianía, y vamos a ver en qué va a terminar su ralea, su estirpe, su linaje. Niños bien, seguramente. Punto número 7. La UNAM anuncia la normalización del pago a sus docentes, pero se niega a desaparecer. Ya habíamos platicado la semana pasada, si ustedes recuerdan, que algunas facultades, algunos centros educativos de la UNAM se fueron a paro en protesta por la falta de pago a algunos docentes, sobre todo los de asignatura, los temporales, que son los que menos ganan. Y ya se está normalizando el pago, pero yo sigo insistiendo en que esa no es la esencia del problema. La esencia del problema es que no hemos entendido en este país que ese tipo de instituciones, bajo ese esquema escolarizado, autoritario, centralista, estatista, ya es un esquema educativo obsoleto. La UNAM ya tiene que desaparecer, como tiene que desaparecer el Poli, como tiene que desaparecer la UAM, como tienen que desaparecer todas estas universidades estatales, que, insisto, siguen ancladas en el sistema escolarizado. Es el sistema de aulas, de horarios, de maestritos, de programa, de calendario escolar, es decir, un esquema totalmente obsoleto. México sigue sin entender, en general, México sigue sin entender el gran alcance que tiene el ciberespacio, el gran alcance, el gran poder que tiene la internáutica, el Internet. Ustedes ya lo saben, desde hace varios lustros yo soy un defensor a ultranza de la educación universal en línea, y eso supone, por supuesto, la desaparición, la extinción de este tipo de escuelas, de este tipo de instituciones educativas. Lo mejor que se puede hacer por la educación es desescolarizar la educación. Y en las actuales circunstancias del desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación, lo podemos hacer. Poco a poco, pero con paso detenido. Perdón, de paso sin detenerse, con un paso continuo, con un paso rápido, que no permita que se le detenga. Esa es una parte fundamental. Es decir, y hay que insistir,
Lo mejor que podemos hacer por la educación es desescolarizar la educación, y eso supone que deben de empezar a desaparecer, deben empezar a extinguirse este tipo de centros educativos que son autoritarios, centralistas, limitados. En pocas palabras, el sistema escolarizado tradicional que tanto hemos conocido y tanto hemos padecido desde hace varias décadas. Hay que desaparecer las aulas físicas, hay que desaparecer al maestrito, hay que desaparecer el horario, hay que desaparecer el traslado hacia los centros educativos, hay que desaparecer el calendario escolar, hay que desaparecer los horarios, hay que desaparecerlos. Si accedemos, si empezamos a promover la educación universal en línea, no solo muchas personas tendrán acceso a la educación, sino lo tendrán en las mejores condiciones de acceso para cada uno de nosotros, en sus propios horarios, a su propio ritmo, con sus propios objetivos. Este tipo de crisis, el crisis de pagos de la UNAM, debe ponernos a reflexionar sobre lo importante que debe ser transitar hacia la educación universal en línea. En eso voy a estar insistiendo continuamente y no me voy a cansar de ello. Si de veras creemos en la educación y en los beneficios de la educación, lo mejor que podemos hacer por la educación es desescolarizarla. Desescolarizar la educación. Dejar que la educación quede atrapada por mafias burocráticas y magisteriales, que quede limitada a unas cuantas aulas, a unos cuantos horarios y a unos cuantos profesores. Esperemos que poco a poco esto se vaya fraguando y se vaya consolidando. Hay que aprovechar, de hecho, la coyuntura de esta crisis del COVID-19 para también incluso deshacernos de estas terribles, patéticas y aborrecibles, ¿cómo le llaman? Clases remotas. En fin. Punto número 8. Sequía e incendios en la Ciudad de México. Vaya que estamos en una severa crisis al respecto. Pero me llama mucho la atención cómo esta ciudad sigue sin tener una política hídrica integral. Y no la tiene desde los años 90. Pero esto además hay que criticárselo mucho a la actual jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, porque hay que recordar que ella fue, durante el periodo 2000-2006, cuando López Obrador fue jefe de gobierno de esta ciudad, Claudia Sheinbaum fue la secretaria de Medio Ambiente. Y desde entonces, la señora secretaria, hoy jefa de gobierno, no tomó las decisiones fundamentales para poder tener una política hídrica integral, sostenible y sustentable para esta Ciudad de México. Claudia Sheinbaum está pagando, hay que decirlo, Claudia Sheinbaum está pagando actualmente su propia incompetencia del pasado, su propia ineptitud del pasado. No hizo lo suficiente, no hizo lo idóneo, no hizo lo oportuno, no hizo lo correcto en el sexenio 2000-2006 y ahora está pagando el costo por ello. Claro, por supuesto, tampoco lo hizo Marcelo Ebrard, que también está en el gobierno de la Cuarta Transformación Mental. Tampoco lo hizo Miguel Ángel Mancera, que no está en el gobierno de la Cuarta Transformación, pero de alguna otra manera es un tonto útil para ella, para la Cuarta Transformación, y no lo está haciendo Claudia Sheinbaum. Y acuérdense ustedes de una cosa fundamental, que el 30% del agua que se consume en la Ciudad de México viene de fuentes hídricas externas a la Ciudad de México. Y también recuerden que el 30% del agua de la Ciudad de México se desperdicia sobre todo por rupturas de la red y por esta clase de accidentes. Lo que significa, si ustedes hacen cuentas, si 30% es el agua que nos viene de fuera y 30% es el agua que se desperdicia, significa entonces que todo el agua que traemos de fuera es prácticamente para desperdiciarla. ¿Qué ha hecho al respecto el gobierno de la ciudad? Nada. Y hay que agregar otra cosa, una muy, muy elemental. Desde hace muchas décadas, algunas décadas ya,
al menos 2 y media décadas, muchos ingenieros, muchos activistas, muchas personas dedicadas al asunto de la sustentabilidad hídrica han presionado con esta idea de la captación de agua de lluvia en cada uno de los inmuebles de la Ciudad de México. Porque resulta realmente un despropósito, una aberración, que utilicemos agua potable, por ejemplo, para los mingitorios, para los excusados y para el riego. En ese sentido, valdría la pena que la señora jefa de gobierno, que además siempre se ha ufanado de ser una gran científica y que prometió en su campaña políticas innovadoras para la Ciudad de México, que ahora sí se tome en serio el asunto de la captación de agua de lluvia como política pública aplicable a todos los inmuebles de la ciudad, sobre todo los de nueva construcción. Miren, tan fácil que es captar el agua de lluvia en los techos y mandarla a las cisternas para ciertos usos muy específicos, como el agua que se utiliza en los retretes, el agua que se utiliza en los excusados, como el agua que se utiliza para el riego. Y por el otro lado, entonces, dejar las tuberías para el agua potable, solo para consumo humano y para la higiene humana, la higiene de los alimentos. Estamos hablando del año 2021, cuando la actual jefa de gobierno, hace 21 años, comenzó a ser secretaria del medio ambiente de esta ciudad. Seguimos pagando el costo de la falta de innovación, de la ineptitud heredada, de la ineptitud transgeneracional, de la ineptocracia inercial de los gobiernos del PRD al actual gobierno de Morena. Y miren que ahorita que hay sequía e incendios a gran escala en la Ciudad de México, bien, vale la pena pensar nuevamente, desde el inicio, desde raíz, el asunto de la política hídrica de la Ciudad de México. Punto número 8 y último, y aquí me disculpo porque hice una mala numeración de origen, y entonces yo había dicho que eran 10 puntos, la verdad es que son 9, y acabamos pues con el punto número 9, que es a nivel internacional. No sé si ustedes vieron la noticia, pero resulta que en Estados Unidos, por narcotráfico, condenaron a cadena perpetua a Tony Hernández. ¿Y quién es Tony Hernández? Pues nada más y nada menos que el hermano del actual presidente de Honduras. Esto nos habla, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, de estos estados fallidos de Centroamérica, de estos estados donde la línea entre el gobierno y el crimen organizado realmente se desdibuja con mucha facilidad. El hecho de que hayan condenado al hermano del presidente de Honduras por narcotráfico, cadena perpetua en los Estados Unidos, nos hace pensar en lo frágiles que son las estructuras políticas y democráticas de América Latina, especialmente de los países de Centroamérica. De esos países que, dicho sea de paso, expulsan población al por mayor, y son los que se integran a las famosas caravanas migrantes que quieren pasar por México para llegar a los Estados Unidos. Fíjense entonces qué interesante, qué frágiles, qué vulnerables resultan muchos gobiernos de América Latina. Hay que recuperar aquí el famoso concepto de Estado fallido y hay que aplicárselo sin ninguna duda al Estado Nacional de Honduras, al país hondureño. Pero además, y con esto quiero acabar esta reflexión, fíjense ustedes qué gran círculo vicioso el de muchos países centroamericanos. Al presidente de Honduras le conviene, y mucho, que buena parte de su pueblo salga de Honduras, transite por México e intente llegar a los Estados Unidos. ¿Qué es lo que sucede de esta forma? Que hay una presión, baja la presión política hacia el gobernante, porque esos ciudadanos hondureños que salen de Honduras ya no lo presionan por seguridad, por empleo, por vialidades, por agua, por construcción, por vivienda, ya no lo presionan.
presionarán a otros países. Si esos hondureños llegan a Estados Unidos, mejor para el presidente de Honduras, porque entonces esos hondureños mandarán la dolariza hacia sus familiares. Y así él tiene menos presión. Y si no llegan a pasar Estados Unidos y se quedan en México, también es bueno para el presidente de Honduras, porque finalmente es una presión menos para él. Y como sea, quizá no manden dólares, pero sí mandarán de vez en cuando algo de dinerito. Como sea, bajo la forma que sea. Les conviene entonces mucho a estos países tipo Honduras, tipo Guatemala, tipo Belice, tipo El Salvador, les conviene expulsar a su población porque así despresurizan su labor de gobierno, y si se quedan afuera y desde fuera mandan dinero hacia adentro, ellos también se benefician. ¿Por qué hago esta reflexión? Para terminar haciendo una pregunta. Díganme por favor, ¿qué incentivo tienen los gobiernos de Honduras, Guatemala, El Salvador, Belice, por mencionar los principales? ¿Qué incentivo tienen para contener la migración, para contener la expulsión de sus propios ciudadanos y habitantes? ¿Qué motivación, qué estímulo tienen? Al contrario, el mejor estímulo que tienen es para expulsarlos, porque de todas maneras ganan. Ganan en cuanto a que no van a sufrir presión por parte de su ciudadanía, y ganan en cuanto a que la gente que se desplaza, los ciudadanos hondureños, guatemaltecos, salvadoreños que migren a otros países, algo les mandarán a sus familiares. Y de una u otra manera eso también beneficia al presidente en turno. Si a eso le agregan que el presidente en turno de Honduras tiene un hermano dedicado al narcotráfico, pues creo que queda claro que la mejor política para ellos es expulsar a buena parte de su población. No hay estímulo alguno para retenerla. Lo digo, y con esto concluyo, para que no nos andemos tragando como tontos el rollito de la hermandad latinoamericana, de la fraternidad latinoamericana. El hombre es el lobo del hombre, no se les olvide. Y aquí, al parecer, estamos viendo que con base en el rollito de la fraternidad latinoamericana, hay muchos gobiernos que están abusando de otros gobiernos. Por el momento sería todo. Les agradezco como siempre el amable favor de su atención y espero verlos la próxima ocasión. Cuídense mucho, por favor. Si tienen todavía adultos mayores en casa, llévenlos a la vacuna y esperemos que pronto nos toque a nosotros. Que pasen muy buena noche. Gracias.